Continuando con la guía de ciencia de segundo año, tenemos el equilibrio químico. Para comprender lo que es el equilibrio químico, primero debemos de recordar lo que es una reacción reversible. Me dice que una reacción reversible es aquella en que los productos de una reacción interactúan entre sí y forman nuevamente los reactantes. Quiere decir que si tenemos cierto producto, lo podemos volver a trabajar para que vuelvan a ser reactantes, los podemos separar. Su forma de simbolizarlo es que si tenemos acá la suma de dos reactantes, estos se convierten en un producto que puede ser esta señalización, pero luego también puedo revertirlo, puedo tener el producto y volverlos a convertir en las dos sustancias que eran antes. Entonces, hablar de equilibrio químico es el estado en que las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen cambio neto entre sí, no tienen un cambio neto en el tiempo. O sea, es decir entonces que si tengo una reacción, esta simbología me está diciendo que esta ecuación química está equilibrada. Entonces, en el equilibrio químico, si yo a esto le aumento algo, esto va a tratar de contrarrestar ese aumento que yo le doy pasándolo al otro lado, que serían los productos. Y si yo al producto le quito, le aumento algo, también este va a tratar de contrarrestar ese proceso. Por eso me dice que los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto en el tiempo. O sea que en el proceso de equilibrio químico, es el estado en el que las concentraciones de los reactivos, de eso lo que yo tengo aquí, de los reactivos y la concentración de lo que es el producto no tiene ningún cambio. Simplemente si yo le aumento a esto, algo pasa con esto, pero se equilibra, o sea, se mantiene ese equilibrio químico en esta reacción. Ahora, este equilibrio puede ser afectado por la presión, por la temperatura o por la concentración. Entonces, a continuación vamos a ver quién produjo lo que es quién introdujo este concepto de equilibrio químico y cómo estos factores afectan este equilibrio para poder regularlo. Vamos a resumir una parte de esto sobre lo que es la presión en una reacción, en los reactantes y en los productos. Nos dice que si la presión la disminuimos, el equilibrio se desplazará al lado donde hay más moles de gas. Pero si aumentamos la presión, el equilibrio se va a desplazar al lado donde hay menos moles de gas. Ya vamos a explicar esto con un ejercicio. También recuerda que si aumento la presión, disminuye el volumen. Y siempre que disminuye el volumen significa que se ha aumentado la presión. Ahora bien, esto es muy importante. Si los elementos están en estado sólido todos, la presión no afectará mucho al equilibrio. Ahora vamos a realimentar o volver a explicar lo que es este cambio de presión en esta reacción, donde tenemos acá el amoníaco. Aquí tengo 4 moles de gas, 1 más 3 son 4, y aquí tengo 2 moles de gas. Si aumento la presión, vamos a aumentar acá. Si aumento la presión acá, me está diciendo que la voy a aumentar a todo el sistema. Eso voy a hacer aquí, aumentar la presión a todo el sistema. Si aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar al lado donde hay menos moles de gas. O sea que va a ser en este caso al lado donde está el producto, al lado derecho. Si aumento la presión a todo el sistema. Ahora, si disminuyo la presión, entonces significa que en una disminución de presión el equilibrio se desplazará al lado donde hay más moles de gas. O sea que la dirección del equilibrio va a ser hacia el lado donde están los reactantes, hacia este lado. Recuerda que si disminuyo la presión, el volumen aumenta. Y si aumento la presión, el volumen disminuye. Si le aumento, el equilibrio se va a ir donde hay menos moles de gas, hacia el lado derecho. Y si disminuyo la presión,
el equilibrio se va a ir donde hay más moles de gas, o sea, hacia el lado izquierdo. Y ahí sería nuestro análisis para comprender lo que es, lo que hace la presión para un equilibrio químico. Ahora, continuando, vamos a hablar qué es lo que hace la temperatura en el equilibrio químico. Me dice que la variación del equilibrio causada por la temperatura dependerá de si la reacción es exotérmica o endotérmica. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo es exotérmica y endotérmica? En la exotérmica expulsa la energía y en la endotérmica aumenta la energía. Si nosotros tenemos la siguiente reacción química, como esta que teníamos de amoníaco, ¿cómo voy a saber si es exotérmica? Cuando me dice que el aumento de energía es el expulsa energía, me va a aparecer la energía aquí. Esto significa que está expulsando la energía en el producto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo aumento la temperatura a este lado? Estamos hablando en este caso, esta es una reacción exotérmica. Aquí le coloqué ya reacción exotérmica. Entonces, a este lado va a aparecer el término energía en la expulsión de energía. Entonces, aquí, si yo aumento la temperatura, mi equilibrio se va a dar hacia la izquierda. Es decir, que para contrarrestar este aumento de temperatura, se trata de hacerlo y yéndose esta hacia la izquierda. Pero si disminuyo la temperatura, entonces en este tipo de reacción exotérmica, al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. O sea que ella va a tratar de equilibrarse, contrarrestando lo que la disminución que yo hice y compensando desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, repetimos, el aumento de temperatura, la reacción se va hacia la izquierda, y la disminución de temperatura, la reacción se va hacia la derecha. Esto es en una reacción exotérmica. Vamos a ver en una reacción endotérmica. Entonces, continuando, en una reacción endotérmica es un aumento de energía. Este se va a aumentar al lado de los reactantes. Aquí tenemos el signo más, que ha aumentado energía. ¿Qué sucede si aumenta la temperatura? Acá, el aumento de la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, hacia acá. Si aumentamos aquí la temperatura, este va a tratar de contrarrestar y yéndose hacia la derecha. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Aumento de temperatura, el equilibrio se va hacia la derecha. Por el contrario, si disminuyo la temperatura, al disminuir la temperatura, el equilibrio se va hacia la izquierda. Esa sería entonces lo que sucedería con la temperatura en una reacción endotérmica. Recuerda, en una endotérmica el aumento de la energía se hace al lado izquierdo, perdón. Y en una expulsión de energía se pone la palabra energía al lado derecho, que sería una reacción exotérmica. Ahora hablemos sobre la concentración. ¿Cómo afecta la concentración al equilibrio de una reacción? Veamos, cuando aumenta la concentración, el equilibrio se desplaza hacia el lado opuesto de la reacción. Muy bien, tengo esta reacción. Aquí tengo los reactantes y los productos. ¿Qué pasa si yo aumento más átomos de este elemento? Aumento la concentración. Entonces dice que como lo estoy aumentando aquí, se va a ir al lado opuesto. O sea que mi reacción va a ir, mi equilibrio va a ir contrarrestándose hacia este lado. O sea que si aquí aumento, ella va a tratar de equilibrarse y va a irse a lo que es al lado del producto. Lo mismo sucede si yo aumento aquí.
la concentración de acá. Lo mismo va a ir hacia aquí. Esa sería lo que es al aumentar la concentración, o sea, al agregarle algo a los reactantes. Esto se equilibra con al lado de lo que es el producto. Ahora, ¿qué sucede si disminuimos? Si disminuimos lo que es la concentración, entonces esta va a ir al lado contrario, hacia acá. Este va a tratar de contrarrestar la disminución de esta y va como a donar, digamos, para que esto se equilibre. Lo mismo sucede si disminuyo la concentración de este otro. Se iría hacia acá. No importa cuál lo apliquemos, siempre va a ser este sentido al disminuir la concentración de este elemento. Ahora veamos qué sucede si lo hacemos aquí al lado del producto. Si disminuimos la concentración del producto, este va a tratar de contrarrestar, por lo tanto va a irse hacia los reactantes, hacia el producto, ¿verdad? Lo disminuyo aquí en el producto, pero este va a tratar de compensar esa disminución, por lo tanto la reacción, el equilibrio va a ir hacia acá. ¿Qué sucede si aquí lo aumento? Si aquí aumento la concentración, o sea, agrego más de esta sustancia, entonces esta va a tratar de contrarrestar e irse el equilibrio hacia el lado de los reactantes. Ese sería lo que es el análisis de la concentración, lo que afecta para el equilibrio de una reacción. Entonces, ya que vimos esta parte de nuestra guía, voy a retomar el ejercicio que te han dejado en el literal C de la guía. Me dice, considera la siguiente reacción en equilibrio. ¿Cómo sé que una reacción está en equilibrio? Porque tiene este símbolo, pero acá me hace falta que le han aumentado un diferencial. Aquí le escribía, este delta significa que hay un aumento de energía a este lado en los reactantes. Bien, me dice, indica con flechas si el equilibrio se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha frente a los siguientes cambios. Bien, me dice, el primero, literal A le he colocado yo, incremento en la concentración de nitrógeno, oxígeno, o sea que sería en la aumento en los dos, en ambos. No, perdón, aumento en este, aumento la concentración aquí. Si aumento la concentración ahí, mi reacción se va a ir hacia este lado, por lo que habíamos visto. Entonces la flechita la hago hacia acá. Y ahí hice esa parte de literal A. Bien, el incremento de presión, que sería literal B, se hace aquí. Si yo incremento la presión, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si aumento la presión aquí, el incremento de presión, entonces mi equilibrio se va hacia la derecha. Por lo tanto, aquí sería esta flechita. Bien, el otro me dice disminución de la concentración a este lado. O sea que si aquí disminuyó la concentración, vamos a hacerlo de este color. Disminuimos la concentración a los dos elementos. El equilibrio tendrá la dirección hacia allá. Habrá un equilibrio. Al disminuir, no, sería al disminuir, sería hacia acá. Se iría hacia este lado. Al disminuir la concentración, se va hacia el lado donde he disminuido esa concentración, porque este va a equilibrar a este, como que va a donar. Entonces la flechita sería hacia este lado. Y ahí tengo el análisis de 3. Vamos con el siguiente, que dice incremento de temperatura. Bien, para el incremento de temperatura, lo que hacemos es primero ver qué tipo de reacción es. En este caso tenemos acá que se le ha aumentado la temperatura. Es una reacción endotérmica. Se le ha agregado la temperatura. Entonces, ¿qué sucede en el incremento de temperatura? Si aquí incrementamos la temperatura, entonces el aumento de la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha en una reacción endotérmica. Por lo tanto, la flechita iría hacia acá. Y vamos con lo último. Me dice una disminución de temperatura. Si aquí disminuimos la temperatura, según nuestra información, al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia acá.
este, la flechita la dibujamos hacia acá. Y ahí hemos terminado la primera parte del ejercicio C. Vamos a darte la otra teoría para que podamos hacer la otra parte. Vamos a hablar sobre la definición y escala de pH. ¿Qué es el pH? El pH es un valor que indica la acidez o la basicidad de una solución. La escala de pH expresa el grado de acidez o basicidad de la forma numérica, con valores. Estos valores están comprendidos entre el 1 y 14, o sea que tenemos desde el 1 hasta el 14. La acidez aumenta en el intervalo de 0 a 7. O sea que si la acidez se encuentra entre el 0 y el 7, ese sería el aumento entre ese intervalo. Y la basicidad sería desde 7 hasta 14. En tu guías tienes esta parte de colores para que puedas identificarlo mejor. Yo solo te estoy dando los números en donde juega la acidez y la basicidad. Si tratamos un poco la tabla anterior, me está diciendo que si una sustancia está en pH igual a 7, esta sustancia no es ni ácida ni básica, porque el pH me regula lo que es, si una sustancia es ácida o es una sustancia básica, por eso se llama basicidad. Para calcular lo que es el pH, lo que se hace es utilizar el logaritmo inverso de la concentración de protones H positivo en una sustancia. O sea que tenemos como una fórmula para calcular el pH. Esto va a ser igual a menos logaritmo de lo que es los protones. Y ahí tenemos ya nuestra fórmula a trabajar para calcular el pH, para saber si una sustancia es básica o es ácida. Entonces, poniendo en práctica la información anterior, nos da tus ejercicios que nos dice: determina el pH, expresa la siguiente concentración H positivo en función del pH. Entonces nos dan la concentración y nosotros vamos a calcular el pH. Recuerda que la fórmula es pH es igual a menos logaritmo de lo que es lo que tenemos de la concentración. Entonces sustituimos los valores, menos logaritmo de este valor 0.001 que tenemos, entonces 0.001 moles. Entonces ya sustituí los valores, es menos logaritmo de lo que es la concentración, ¿verdad? En el caso de hidrógeno, y colocamos menos logaritmo el dato que nos han dado. Estos son moles, ¿verdad? El pH es adimensional, o sea de que no nos va a dar ninguna unidad. Si saco logaritmo de toda esta cantidad en la calculadora y le antepongo el signo menos, tú vas a colocar menos y luego aprietas la tecla que se llama logaritmo, y en un paréntesis, es conveniente en un paréntesis coloca 0.001, cierras paréntesis y le pones el signo igual. A mí me da un valor de 3. Entonces el pH de lo que es la concentración a causa del hidrógeno sería lo que es 0.001 moles, ¿verdad? Y nos da 3. Entonces, como el valor nos dio 3, este es un pH ácido. pH ácido. Recuerda que la escala de 1 a 7 es ácido, cuando tiene 7 es neutro y de 7 a 14 es básico. Aquí tengo el resto de los ejercicios. Vamos a trabajar. El pH va a ser igual a multiplicar menos logaritmo de esta cantidad, que sería 0.002 moles. Aquí nos quedaría pH es igual a menos logaritmo de 2.45 por 10 a la menos 4. Nos quedaría que el pH es igual a menos logaritmo de 5.2 por 10 a la menos 9 moles, y este pH va a ser igual a menos logaritmo
de 0.04 moles. Bien, aquí ya saqué cada uno con la calculadora. Este me dio un pH de 2.69, por lo tanto es un pH ácido. Este me dio de 3.61, es un pH ácido. Este me dio de 8.28, es un pH básico. Este de 1.39, un pH ácido. Verifica tú con la calculadora a ver si te dan los mismos valores para que los puedas colocar correctamente. Recuerda que el pH es adimensional, o sea que no tiene dimensiones o unidades. Ahora nos presentan el siguiente problema. Nos dice calcular el pH para las siguientes soluciones. La primera solución contiene 0.717 gramos de HCl disueltos en 2.1 litros de solución. Lo que hacemos es sacar primero nuestros datos. Bien, para la solución lo que vamos a hacer es calcular primero el valor de N. Lo que hacemos es dividir la masa entre masa molecular. El valor de N son los números, la cantidad de moles que hay en lo que es este compuesto. Entonces aquí dividimos la masa, ya nos la da el ejercicio, 0.717 gramos, dividido entre la masa molecular, que es la suma de lo que es el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más el peso atómico del cloro, que es 35.45. Eso sería, al dividir, esto es una suma, entonces aquí nos daría 36.45 y hacemos esa división. Sería 0.717 entre 36.45 y eso a mí me da una cantidad de 0.0196. Hasta aquí podíamos dejar los valores. Y ahí tenemos gramos mol. Gramos mol. Si quiero expresar esta cantidad en términos de potencia de 10, nos quedaría de esta manera. Gramos mol. El punto decimal lo hemos corrido 2 espacios y nos quedaría a la menos 2. Bien, ahora que ya tengo eso, a eso le damos el nombre de número de moles de soluto, que sería la letra M. Esto tendría el valor, o sea, vamos a encontrar el número de moles de soluto, que eso sería dividir N entre el volumen de la solución, entre volumen. ¿Y quién es N? Es esta cantidad, 1.96 por 10 a la menos 2 gramos mol, y dividido entre 2.1 litros, que es lo que nos da el ejercicio. Tener gramos mol es lo mismo que tener moles. Vamos a colocar moles. Al hacer la división tomamos 1.96 por 10 elevado a la menos 2, le pongo el signo igual y luego lo divido entre 2.1 y eso me da 9.333 por 10 a la menos 3 y nos queda mol sobre litros. Entonces a este valor que hemos encontrado le damos lo que es el nombre de concentración de lo que es el compuesto HCl, que nos da entonces esa cantidad. Este valor que encontramos. Ahora que ya encontré el H, ¿verdad? La concentración, lo que hacemos es, como nos pide encontrar el pH, entonces voy a utilizar la fórmula. Vamos a colocar aquí calculando pH. Esto es igual a tener el producto de menos logaritmo de lo que es la concentración. O sea que nos quedaría menos logaritmo de 9.33 por 10 a la menos 3, dándonos un valor de pH de 2.02. Por lo tanto es un pH ácido.
Y ahí tenemos el ejercicio 1 de nuestra guía en la parte de los problemas de pH. Bien, continuando tenemos el número 2. Tengo 0.033 moles del compuesto HNO3 disueltos en 846 mililitros de solución. Entonces vamos a hacer las conversiones. Primero tengo moles. Si tengo moles, yo tengo los siguientes datos. Ya tengo el valor de N, que es 0.033 moles. Ese sería el valor de N. Tengo lo que es el volumen, que es de 846 mililitros. Tengo que convertirlos a litros. Si lo multiplico por 1000 mililitros es igual a 1 litro. Entonces hago esa conversión, ese proceso, divido 846 entre 1000 y me da 0.846 litros. Ahora voy a encontrar M, que va a ser lo mismo que H de concentración. Entonces sería S es igual a dividir lo que es N entre volumen. N es 0.033 entre 0.846. Vamos a corregir 46. Hacemos la división. Estos son moles y estos son litros. Dividimos 0.033 entre 0.846, dándome igual a 0.039, que sería igual a 3.9 por 10 a la menos 2. Sabemos de qué es moles sobre litros. Ahora encontremos que ya tenemos esta información, encontremos el pH. pH va a ser igual a menos logaritmo del dato que hemos encontrado. Lo sustituimos, menos logaritmo de 3.9 por 10 a la menos 2, y al hacer ese proceso nos da el valor de 1.4089 o 1.40, hasta ahí, 1.40. Entonces el pH nos dio menos de 7, por lo tanto es un pH ácido. Bien, con esto hemos dado finalización a la guía de ciencia de segundo año de bachillerato.